Feliz tarde, estimados participantes. Les doy la más cordial bienvenida a este cuarto y último encuentro síncrono del trimestre 2025-1, donde conoceremos el tercer núcleo temático de la unidad curricular Teoría de los Tratamientos 2, el cual constituye un espacio de aprendizaje donde se conocerá el diseño de planes de intervención para el abordaje de los trastornos clínicos asociados a la adultez y adultez mayor. Quien les habla, la tutora y profesora Yoseli Vázquez. En esta oportunidad comenzaré el encuentro síncrono de manera diferente, con la siguiente frase de reflexión. Para ser terapeuta, primero se debe haber sido paciente. Quiero compartir con ustedes las siguientes consideraciones. La terapia nunca debe comenzar antes de que el terapeuta sepa para qué sirve o por qué se realiza. Y esta es una cita del psicólogo Otto Kemper, que es uno de los teóricos que desarrolla las teorías de la personalidad. La importancia de que un psicólogo que se dedique a la terapia obtenga su propia terapia personal no se trata solo de abordar el neuroticismo y la patología. También es importante cultivar una postura de curiosidad eterna sobre la propia mente, un sentido de asombro hacia el poder del inconsciente y el reconocimiento. Espero que a este nivel sigan más enamorados de la psicología y tengan presente que esta es una profesión que implica un gran compromiso, respeto a la privacidad, disciplina, preparación constante y responsabilidad ética con las personas que depositan la confianza de su salud mental en nuestras manos. La divulgación de información confidencial de los pacientes, incluidos sus datos completos de identificación sin su consentimiento verbal o escrito, es una falta a lo expresado en el Código de Ética que rige el ejercicio profesional del Código venezolano. En especial, aquellos psicólogos que hacen divulgación de contenido y de casos en las redes sociales. Al respecto, en sus trabajos, es decir, en el estudio de casos, solo van a colocar las iniciales del paciente identificado. Sé que quizás muchos de ustedes estén ansiosos por atender pacientes y es válido, pues para eso se están formando. En este sentido, Teoría de los Tratamientos 2 les está dando la continuidad de las bases teóricas para su formación académica, profesional y personal. La formación académica del estudiante de psicología no termina en el pregrado. Esto es lo básico. El ejercicio psicológico responsable implica seguirse formando teóricamente, realizar cursos de actualización, diplomados, posgrados en el área de su interés, ser autodidactas, leer mucho, supervisar sus primeros casos y el más importante, asistir a terapia. Asimismo, es necesario reconocer sus limitaciones personales y profesionales. Hay que entender que no se puede trabajar con todos los pacientes y menos si no se está suficientemente capacitado para ello. Hay que bajarse del pedestal de la omnipotencia y reconocer que muchas veces necesitaremos el apoyo de otros colegas para poder realizar los acompañamientos terapéuticos o evaluaciones que requieran nuestros consultantes. En todo momento debe prevalecer el bienestar del paciente. El lugar del psicólogo terapeuta
es un sitio muy peligroso y muy arriesgado. Es muy fácil creerse el dueño de la razón, el que todo lo sabe, el que todo lo dice. Y como refería Lacan, un psicoanalista post-freudiano, somos el sujeto supuesto saber, pero tan solo supuesto, lo que no quiere decir que no lo seamos, pero siempre es tentador, a veces porque nos lo creemos nosotros mismos y otras porque el paciente nos pone en ese sitio y nosotros necesitamos creerle para reforzar nuestro narcisismo. Es pertinente tener una atención activa y centrarse en lo que el paciente nos muestra y lo que calla, pero no desde el cerebro ni desde las exigencias, sino desde un puente entre nuestra capacidad de saber estar con él y ayudarlo a que nos enseñe de lo que él más sabe, que es de sí mismo. El terapeuta en todo momento debe mantener la privacidad y confidencialidad en todo lo referente a sus pacientes, respetándolos y admitiendo errores, teniendo la disposición para corregirlos y mantener una actitud íntegra y honesta frente a sí mismo y a los demás. Por otra parte, el terapeuta debe estar abierto al aprendizaje y con disposición para superar situaciones personales y laborales con objetividad, además de actuar como un profesional integral ante diversas situaciones que requieran su abordaje óptimo. Un buen terapeuta debe construirse y reunir una gran cantidad de características que podrían enmarcarse en vocación de servicio, sensibilidad, equilibrio emocional y sobre todo adecuada formación técnica, además de procurarse un proceso de terapia personal y supervisión de casos, en especial en los primeros años de su ejercicio profesional como psicólogo. Desde un panorama más amplio, se le piden al terapeuta muchos recursos y tal como lo señala Krasner, citado por Fares, el terapeuta ideal es maduro, bien adaptado, compasivo, tolerante, paciente, amable, discreto, que no elabore juicios de valor, aceptante, permisivo, no crítico, cálido, agradable, interesado en los seres humanos, respetuoso, que estime y trabaje por una relación interpersonal democrática con todas las personas, libre de prejuicios raciales y religiosos, que tenga una meta valiosa en la vida, amistoso, alentador, optimista, fuerte, inteligente, sabio, curioso, creativo, artístico, orientado hacia la ciencia. Recordemos que la psicología es una disciplina científica, competente, confiable, un modelo en que el paciente pueda seguir, lleno de recursos, sensible en términos emocionales, consciente acerca de sí mismo, perspicaz acerca de sus propios problemas, espontáneo, con sentido del humor, que se sienta seguro de su persona, maduro acerca del sexo, que crezca y madure de las experiencias vitales, que tenga alta tolerancia ante la frustración, confiado en sí mismo, relajado, objetivo, autoanalítico, consciente de sus prejuicios, no servil, humilde, escéptico, pero no pesimista o modesto, del cual se puede depender, consistente, abierto, honesto, franco, con gran preparación técnica, dedicado en un sentido profesional y encantador. Todas estas características ideales suponen la idea de un terapeuta, entre comillas, perfecto. En este sentido, se rescata la importancia de convertirse en un buen terapeuta, que sea capaz de lograr el óptimo desarrollo de su rol como profesional. El psicólogo en su rol de terapeuta, en el espacio de intervención, debe procurar
mostrarse equilibrado, es decir, una adecuada gestión de sus emociones y acciones, desarrollar la creatividad, construyendo los recursos esenciales para las intervenciones, realizando acciones innovadoras, buscando alternativas y enfoques que faciliten el desarrollo integral del paciente. Es importante desde lo ético mantener la constante actualización a través de lecturas especializadas, asistencia a seminarios y congresos que fortalezcan el ejercicio profesional. Difícilmente la formación en psicología termina, ya que la dinámica activa del ser humano, los cambios sociales, económicos, tecnológicos, los avances médicos hacen que existan nuevos descubrimientos y maneras de percibir al mundo. En este sentido, el psicólogo debe procurar ir a la par de dichos procesos. Los terapeutas que no se actualizan o dejan de supervisar tienden a desarrollar una cristalización en sus creencias que les hace repetir errores de manera frecuente y que los lleva a actuar como consejeros. En este orden de ideas se hace necesario definir, eh, Carlos creo que está equivocado, este es el encuentro síncrono de teoría de los tratamientos 2. En este orden de ideas se hace necesario definir qué es la supervisión de casos. De acuerdo a Salama, es un proceso que consiste en que un profesional calificado por su experiencia en el área de investigación y didáctica revisa las sesiones de terapia de uno o varios pacientes con el objetivo de estimular la detección de errores procedimentales, de conducta o de modelo teórico y provee de los conocimientos específicos para resolver cualquier dificultad de tipo metodológico o conductual del terapeuta en su trabajo. Resulta fundamental que el terapeuta esté interesado en su paciente y desee su crecimiento emocional. Las transcripciones escritas de lo sucedido en una sesión ofrecen la posibilidad de revisar y observar los errores del terapeuta. Además, permite identificar las técnicas de intervención empleadas y valorar su efectividad adaptada a las necesidades particulares del paciente. La supervisión clínica de los casos atendidos en psicología facilita el hecho de darle objetividad a los mismos, ubicar la intervención asertiva adaptada al motivo de consulta, darle miradas distintas, permite ubicar elementos que sean de provecho para lograr los objetivos de cada sesión de terapia. Les dejo estas consideraciones para su reflexión, siendo que esta es una de las últimas asignaturas que se centran específicamente en la relación psicólogo-paciente y todos los factores que están inmersos en la relación terapéutica, perdón, tomando en cuenta que muchos querrán dedicarse al ejercicio clínico, cuestión que debe tomarse con mucha seriedad para evitar daños en los procesos de evaluación e intervención que lleven a cabo con sus futuros clientes pacientes. A continuación, explicaré la actividad sumativa 4 para la cual se seleccionó como estrategia de aprendizaje y evaluación la realización de un estudio de caso clínico. Esta actividad tiene como fecha de entrega la semana 10, es decir, desde el lunes 24 de marzo hasta el domingo 30 de marzo, siendo la fecha límite para esta última entrega el martes 1 de abril. Este encuentro es oportuno para informar que se encuentran en proceso de retroalimentación y calificación la actividad sumativa 3. Por otra parte, es importante que tengan presente que a partir de la semana 10 también inicia el periodo de solicitud de la prueba remedial. Esto es desde el lunes 24 de marzo hasta el viernes 4 de abril, es decir, semanas 10 y 11, que en caso de solicitar
la actividad remedial, el estudiante debe cumplir varios requisitos, siendo el principal que él mismo debe haber entregado obligatoriamente las 4 actividades sumativas, así como tener una calificación mínima para que esta solicitud sea autorizada. Y esta calificación mínima está entre 38 y 56 puntos, de acuerdo a lo que indica el reglamento de evaluación de la universidad. La aprobación al derecho de esta prueba remedial es realizada por la coordinación del área, que en este caso es la coordinación del área clínica, a cargo de la licenciada Shirley Montezuma, y es tramitada a través de zona estudiante. Ahora bien, entrando propiamente en la explicación de la actividad sumativa 4, la estrategia a desarrollar en el presente núcleo temático es un estudio de caso clínico, el cual tiene como propósito el diseño de planes de intervención para el abordaje de los trastornos clínicos asociados a la adultez y adultez mayor, manejo de la estructura y planificación de estrategias para el abordaje de los trastornos emocionales, de la ingesta o de la conducta alimentaria, las fobias, el duelo, la familia y los cuidadores de personas con trastornos orgánicos y residuales. Este diseño de planes de intervención lo van a hacer de acuerdo a los distintos enfoques teóricos que hemos visto. El primero, o el que siempre prevalece, es el enfoque cognitivo-conductual. Recuerda, tenemos el enfoque psicodinámico, el humanista, el tanatológico, el integrativo, el existencialista. Fundamentados en los contenidos programáticos especificados en el núcleo temático 3, resolverán los siguientes aspectos. Diseño de planes de intervención para el abordaje de los trastornos clínicos asociados a la adultez y adultez mayor. Para la elaboración del estudio de caso, deben hacerlo en un documento de Word. Para ello, deben tomar en cuenta los siguientes pasos: el diseño del estudio de casos, la recopilación de la información, el análisis de la información y la redacción del informe. Es decir, este estudio de caso clínico debe estar plasmado como un informe. Se debe diseñar un plan de intervención para el abordaje de los trastornos clínicos asociados a la adultez y adultez mayor. En este caso, ustedes van a proponer un caso real o hipotético de un adulto y desarrollará un protocolo de tratamiento de acuerdo al enfoque que ustedes decidan. Puede ser cognitivo-conductual, el psicodinámico, el humanista, con el que ustedes se sientan más cómodos, para un paciente adulto o adulto mayor que presente. Les voy a nombrar una serie de trastornos y ustedes van a decidir uno solo. Un paciente adulto o adulto mayor que presente trastorno depresivo o trastorno de ansiedad, trastorno de la conducta alimentaria, duelo migratorio o duelo por muerte de un familiar significativo, paciente con enfermedades crónicas o terminales y trastorno neurocognitivo, según, como ya lo indiqué, a alguno de los enfoques vistos en las unidades 1 y 2. ¿Qué debe contener ese estudio de casos? La identificación del paciente. Solo van a reportar fines de confidencialidad las iniciales de los nombres y apellidos. El motivo de consulta, aquí van a plasmar, se realiza este estudio de caso con fines académicos y este tiene como propósito el diseño de un plan de intervención para el abordaje de un trastorno depresivo, si fue el que seleccionar, o de un trastorno de ansiedad, si fue el que seleccionar. Fases de la intervención según el enfoque seleccionado por usted. Recuerden que el aspecto común de todas las intervenciones es que tienen una fase inicial, una fase media y una fase final. La fase inicial siempre va a comenzar con la evaluación. Posterior a ello, van a describir cuáles son los objetivos y planificación de su plan de tratamiento, cómo harán el seguimiento, cómo se realizará la evaluación de los resultados de los protocolos. Deben justificar la escogencia del modelo de abordaje seleccionado,
justificando su respuesta apoyándose en la teoría de la unidad 3. Van a desarrollar una entrevista clínica donde obtenga los datos más relevantes de el paciente identificado, que en este caso son las iniciales. Recordemos que así vamos a respetar la confidencialidad del paciente en estudio, la edad, su nivel académico, la ocupación, el genograma o el dibujo de su composición familiar, el motivo de consulta inicial. Van a reportar en qué consistió el proceso de evaluación psicológica, es decir, cuáles son los instrumentos que utilizaron, cuál es el tratamiento sugerido, su evolución. La evolución es registrar cómo serían los progresos o los avances una vez ustedes hayan aplicado el plan de intervención y cómo se realizará la finalización del tratamiento. Es importante que incluyan información del tratamiento farmacológico del paciente entrevistado si aplica el caso. Esto sería en el caso de los trastornos depresivos, los trastornos de ansiedad, los trastornos neurocognitivos o incluso en los de duelo si es que es necesario. Van a realizar entonces un informe donde evidencien los siguientes elementos clínicos. Por tratarse de una tarea, ustedes van a especificar su introducción. En esta introducción, ustedes van a describir cuál es el objetivo de este estudio de caso clínico, de acuerdo con el objetivo de la unidad 3, el desarrollo de todos estos aspectos que les acabo de señalar anteriormente. En ese estudio de caso debe estar descrito la situación problemática o motivo de consulta, los instrumentos de recolección de datos que deben ser descritos, se debe justificar su escogencia de acuerdo al enfoque que utilicen. Si estamos hablando del enfoque cognitivo-conductual, entonces los test de evaluación serán mayormente los estandarizados, los psicométricos. Si estamos hablando del enfoque psicodinámico, entonces utilizaremos más pruebas proyectivas o más pruebas de lámina o estas pruebas de frases incompletas. Si estamos hablando del enfoque humanista, pues entonces puede haber una inclusión tanto de cuestionarios estandarizados como de pruebas proyectivas y así sucesivamente. Luego van a establecer la hipótesis diagnóstica. Esta hipótesis diagnóstica va a ir el motivo de consulta. Este trastorno depresivo es derivado porque el paciente tiene su historia, pérdidas importantes en la adolescencia y todos aquellos elementos que sean relevantes para el caso. Y el diagnóstico individual. Recuerden que de esa hipótesis diagnóstica, del diagnóstico, van a surgir los objetivos de la intervención psicológica. Deben describir el plan de intervención propuesto, bien sea por fases y o sesiones, nombrando las estrategias o las técnicas terapéuticas que utilizarán según el enfoque de base. Los diferentes enfoques de tratamiento que se describen deben comenzar con la realización de una buena historia clínica, seleccionar problemas específicos de tratamiento y decidir un plan de acción claro y concreto de acuerdo al enfoque teórico afín al profesional. La aplicación de la terapia psicológica deberá basarse en el empleo de técnicas de eficacia y efectividad y eficiencia probada mediante estudios científicos. Es importante que las técnicas estén probadas para el problema específico al que se aplican. Es decir, muy probablemente ustedes van a encontrar en la literatura abordaje cognitivo-conductual de un episodio depresivo, abordaje cognitivo-conductual de un trastorno de ansiedad en un adulto mayor. Y así esa va a ser la base para realizar sus trabajos. Si nosotros partimos de la terapia conductual, esta tendrá como propósito promover cambios en la conducta de las personas utilizando una serie de técnicas para lograr el incremento de las conductas adaptativas y disminuir la frecuencia de las conductas desadaptativas. La estrategia terapéutica conductual se desarrollaría siguiendo los siguientes pasos. El primero es el análisis funcional del caso. A través de esto vamos a determinar cuáles son los factores que están
interviniendo o que son reforzadores de esa conducta problema, cuáles son aquellos elementos que la disminuirían y cuál es el probable plan de intervención. De acuerdo a esto, determinamos los objetivos y las metas terapéuticas y vamos a ejecutar ese plan de tratamiento, evaluamos resultados, culminamos la terapia y el plan de seguimiento. El plan de seguimiento es tener algunas sesiones de seguimiento, bien sea mensual, bimensual, trimestral, hasta que el paciente esté de alta totalmente. Recordemos que básicamente la terapia de la conducta comienza mediante un proceso de diagnóstico denominado análisis funcional o conductual. Este es un proceso que consiste en determinar el problema presentado a categorías conductuales operativas, que en este caso son las conductas manifiestas y las encubiertas. Por lo general están clasificados en cogniciones, que son los pensamientos, las emociones, y la conducta, que es lo que podemos observar a nivel objetivo. Este análisis funcional incluye determinar las variables que mantienen esta conducta, bien sea las variables organísmicas, las mediacionales, los antecedentes estimulares y las contingencias de refuerzo. Los objetivos terapéuticos van a depender de la valoración previa que se haga del individuo, así como del marco conceptual en el que se basan las técnicas terapéuticas psicológicas utilizadas, que sería modificar y flexibilizar esquemas de pensamiento si estamos hablando del enfoque cognitivo, y si no, modificar la funcionalidad de la conducta si lo hablamos desde el enfoque puramente conductual. El quehacer del terapeuta parte en principio de la realización de un buen proceso de psicodiagnóstico, el cual va a constituirse en la guía y lo ayuda a ser más preciso, discriminativo y coherente en la comprensión particular de cada uno de sus pacientes clientes. Las metas de la intervención deben adecuarse a la realidad del paciente. Es necesario tener una hipótesis específica de lo que le sucede al paciente. Todas las técnicas de terapia se deben adaptar al paciente y a la situación. Se deben generar las conclusiones de lo que ustedes aprendieron en esta unidad. Ya saben, deben hacerlo en un documento de Word que contenga su portada institucional. La portada institucional no lleva colores, no lleva imágenes, debe mantener una homogeneidad. La configuración debe estar en formato institucional, que ya sabemos es 4 centímetros el superior e izquierdo y 3 centímetros el derecho e inferior. Van a colocar todo el desarrollo de su actividad y las referencias utilizadas, ya que para hacer este estudio de caso ustedes deben haber hecho su revisión bibliográfica respectiva. Y van a incorporar su estudio de caso, puede ser en Word, puede ser también en PDF. El caso real o hipotético puede ser cualquiera de los que se especifican a continuación. Recuerde que es un caso en adulto o en adulto mayor con trastorno depresivo, trastorno de ansiedad, trastorno de la conducta alimentaria, duelo migratorio o por muerte de un familiar significativo, pacientes con enfermedades crónicas o terminales y los trastornos neurocognitivos. Finalmente, se debe realizar la fase de evaluación del plan de intervención, incorporando cuáles son los cambios observados y estableciendo el logro de los objetivos o metas establecidas. En este punto, bien sea que se trate del caso real o hipotético, aquí estaríamos hablando del pronóstico. ¿Cuáles serían los resultados de acuerdo a los avances que ha tenido el paciente si ustedes aplican el plan de intervención de la manera adecuada, de acuerdo al enfoque que ustedes seleccionen? La lectura básica para esta unidad es la formulación clínica del caso, su valor para la práctica clínica. Esto es un artículo de Bernardi del año 2014, que está alojado en la Revista de Psiquiatría del Uruguay del año 2014. Igualmente está dentro de los recursos de consulta de la unidad. ¿Cuáles son las disposiciones de forma para la realización de esta evaluación?
Ya saben, en documento de Word, la portada institucional va a una página, el desarrollo de 8 a 10 páginas, el desarrollo de los temas indicados, seguir las normas del manual de pregrado de la universidad, debe estar escrito en letra Arial 12, interlineado de espacio y medio, en formato institucional. ¿Cuáles son los criterios de evaluación para este estudio de caso clínico, que es la cuarta actividad sumativa? La introducción, es decir, donde ustedes van a explicar cuál es el objetivo de este estudio de caso. En segundo lugar, descripción de la situación problemática psicológica, todos aquellos elementos que caracterizan el caso, la propuesta de solución, un plan de intervención que yo sugiero que estas fases, que este plan esté propuesto por fases y por número de sesiones, sí pueden hacer un cuadro resumen de qué es la técnica que van a utilizar y cuál es el objetivo de cada sesión, es lo ideal. Evaluación del plan, el programa de tratamiento, reflexión sobre sus aprendizajes y, por supuesto, la redacción y la ortografía. ¿Cuándo debemos entregar esta tarea? A partir del lunes 24 de marzo, como ya señalé, el- en el intermedio, hasta el domingo 30 de marzo, siendo la fecha límite para esta última entrega el martes 1 de abril. Recuerden que no hay penalización en la calificación por entrega estos 2 últimos días. Con esta explicación damos por terminada esta cuarta actividad síncrona para la unidad curricular Teoría de los Tratamientos 2. Un gusto haberles acompañado como su tutora este trimestre. Muchas gracias por su atención.